Bienvenidos traders nuevamente a OpenPile. En el día de hoy nos encontramos en nuestra sesión número 7 con la modalidad de gráfico pantalla dividida, ¿sí? Operando con nuestra cuenta de saldo real. En este caso vamos a decir que tenemos una sesión un poco especial o extraña, ¿sí? Hoy es 6 de febrero, son las 3:42 am, hora argentina. Yo me encuentro justo en el cuartel. Me tocó hacer maquinaria. Para el que no sabe lo que es la maquinaria, quiere decir que me toca quedarme despierto así a la madrugada, escuchando el radio, ¿sí? O el teléfono en ese caso. Así que les pido disculpas si llegan a escuchar alguna voz de fondo. Resulta que es el operario, ¿sí? Que en el caso de que pase alguna novedad extravagante, ¿sí? O algo de mucha relevancia, van a modular o van a escuchar que hablan. Ahora sí vamos a ponerlos con nuestro análisis. Veamos lo que dice nuestro contexto, ¿sí? Vamos a ver que a simple vista tenemos un pequeño patrón. Tenemos velas verdes, velas rojas, ¿sí? Tenemos una tendencia bajista bastante fuerte. Tenemos un pequeño momentum. Tenemos un pequeño momentum acá. Tenemos un pequeño momentum alcista acá. Después tenemos un patrón de vela, por ejemplo, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja, ¿sí? Vela verde, vela roja. Acá también, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja. Acá se vuelve a repetir, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja, ¿sí? Tenemos vela verde, vela roja, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja. Posiblemente acá se haga vela verde, vela roja. Bien, recuerden que nosotros, una vez que tengamos nuestro contexto, ¿sí? Mientras vamos hablando vamos a ir apoyándonos en nuestros soportes y resistencia. Vamos a marcar pocos. Vamos a marcar este. Vamos a marcar este de acá, ¿sí? Que también me está interesando bastante. Y vamos a marcar este último, que va a ser el numerito redondo. Bien, vamos a meter uno más, ¿sí? Vamos a meter uno más acá. Por las dudas. Por las dudas, ya que posiblemente el precio se vaya hacia ahí. Ahí está, ahora me gusta mejor. Bien, ya teniendo nuestro contexto, sabiendo que venimos en una tendencia bajista, la cual tuvo un momento alcista, ¿sí? Bastante fuerte. Fue bastante fuerte, fíjense que tuvimos más de 4 velas del mismo color, ¿sí? De hecho tuvimos 4, 5, 6, 7 velas de color verde. Acá ya presentó un agotamiento, rebotó en esta zona, ¿sí? de resistencia y posiblemente se impulse hacia la baja. Así que acá tenemos dos posibles opciones: que rompa esta zona, ¿sí? Si continúa hacia la baja, o que empiece a rebotar acá y se vaya hacia el alza. Recuerden que si el precio insiste muchas veces en hacer algo y no puede, siempre va a responder para el otro lado. Bien, una vez teniendo nuestro contexto, vamos a buscar nuestro veredicto final en el gráfico de líneas. Tenemos configurado ya nuestro gráfico, ¿sí? Vamos a poner este en 15 minutos, para no alejarnos tanto de nuestro contexto. Ya sabemos que venimos en una tendencia bajista. Justo acá vemos nuestra zona de soporte y resistencia lo más claro posible. Vemos que está rompiendo, ¿sí? Esta zona de acá. Posiblemente busque alcanzar esta zona de acá. Entonces, observando nuestro gráfico de línea, ¿sí? Vamos a ver si vamos hacia el alza o hacia la baja. En este caso, tenemos un poquito más de importe. Recuerden que nosotros arrancamos con una cuenta de $7. Vamos a seguir cuidándolo un poquito, ¿sí? Vamos a meter en este caso 1,42. A ver si me lo toma, perfecto. Vamos a meter 1,42. En la operativa anterior o en la sesión anterior estuvimos metiendo un poquito más agresivo, pero vamos a tratar de cuidar como siempre nuestra gestión de riesgo, ¿sí? Vamos a abocarnos a nuestro plan. 3 ITM o 2 OTM, lo que ocurra primero, y ya vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Bien, comencemos con el análisis de esta vela y veamos si entramos al alza o a la baja, o quizás la dejemos pasar. A simple vista vemos un vendedor que entra muy despacio, un comprador que se impulsa hacia arriba, ¿sí? Vemos como el vendedor ya no aparece muy poco. El comprador acá se comprime haciendo máximos cada vez más altos, ¿sí? Mete otro latigazo, el cual ya había dado con anterioridad, si bien no tiene la misma fuerza. Vemos como el vendedor empieza a bajar a punta de latigazo, se estanca en esta zona. Ahí, tenemos el vendedor que mete otro latigazo, pero vemos que una vez que toca esa zona de soporte no hace más nada, el comprador se vuelve a activar.
Posiblemente acá nos vayamos en una compra, ¿sí? Posiblemente. A ver, vamos a ver si el vendedor hace algo más. Y vamos en compra. A ver si qué lindo punto de entrada. A ver si posiblemente respeta, ¿sí? No le veo pinta de que vuelva a esta zona, ya que rompió con mucha fuerza y está insistiendo en mantenerse al alza. Recuerden que nosotros en el trading, ¿sí? Siempre nos manejamos con supuestos, no sabemos nunca la verdad de lo que pueda llegar a pasar. Si bien este análisis es muy bueno, ¿sí? Este análisis es muy bueno y es muy probable que nos volvamos rentables siempre y cuando tengamos un concepto básico, ¿sí? De soporte y resistencia, sepamos leer el movimiento de las velas, sepamos tener una buena gestión de riesgo. ¿Qué le digo una buena gestión de riesgo? Siempre repito lo mismo. Ustedes abóquense en su plan de trading, en su gestión de riesgo, ¿sí? No operen con dinero de más, cuiden su saldo, operen en demo, practiquen en demo, agarren el cariño a la cuenta demo. Bien, traders, acá estamos llegando a la finalización de nuestro primer ITM, ¿sí? Y fíjense, este ITM fue una locura. Vamos a explicarlo, ¿sí? Más adelante. Ahora vamos a continuar con nuestra segunda operativa. Bien. A ver, si no la agarramos muy tarde. Entra el comprador, vendedor empieza a responder. Vemos como el comprador intenta forzarse, ¿sí? Alcanzar máximos más altos. El vendedor empieza a responder con fuerza, ¿sí? Vemos que el comprador se activa, pero está muy estancado en esta zona acá, posiblemente sea esta zona acá, ¿sí? Bien, ahí el comprador se vuelve a activar, ya había arrancado con fuerza el comprador, pero el vendedor mete un latigazo, ¿sí? Que no sabemos si es desesperación o fuerza verdadera. Vemos ahí que el comprador intenta volver a activarse, ¿sí? Posiblemente esta velita no la operemos, Yo creo que me iría en un... Sí, vamos a meterlo. Yo me iría en una venta. A ver. Vamos a meter un solo dólar en una venta. Este latigazo de desesperación, ¿sí? Me da una confirmación también. Yo no sé si tomarlo como desesperación por parte del vendedor o como una confirmación. De igual forma, en el caso de que perdamos, sería nuestro primer OTM. Estamos arriesgando un solo dólar, ¿sí? Yo estoy seguro que se va a ganar. De igual forma, opero siempre con montos bajos, ¿sí? Cuando tengo dudas, siempre opero con montos bajos. A simple vista le voy a explicar qué es lo que yo veo acá. Veo que entra el comprador, ¿sí? Y que el vendedor durante toda la formación mete presión bajista. Veo que el comprador queda estancado, que no supera este punto de acá. Cuando lo supera, ¿sí? Que llega a este máximo, que de hecho no lo toca, fíjense, entra el vendedor a punta de latigazo, ¿sí? El vendedor continúa bajando, rompe el vendedor esta zona, por eso decía yo no sé si esta es una ruptura de fuerza o no, y fíjense en que el análisis es casi perfecto. De igual forma, ¿sí? Operé con un dólar, prefiero, como siempre les digo, perder un dólar y no perder 3, 4 o 5. Y así tenemos nuestro segundo ITM. Vamos a ver si conseguimos nuestro tercer ITM. Vamos a ver, USD Current. Tengo que hacer esto porque si no después se me borra. No, estaba en tendencia, ¿verdad? Sí. USD espacio. Ahora sí, index. Es index, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bien. Hago esto porque si pongo nueva operación se me borra este resultado y bueno, yo la idea es que después les pueda explicar, ¿sí? O tratar de enseñar el por qué entré en esa operativa. Ahí no sé si se llega a escuchar la radio de fondo, espero que no. Pero bueno, es lo que queda. Otra forma, si no, tengo que hacer como la sesión pasada de grabarlo en video y después mostrar el audio. Bueno, mejor dicho, poner el audio. Bien, estamos ya plantando en nuestro gráfico. Vemos que estamos rebotando acá. Entra vendedor despacito. Comprador responde despacito, vendedor responde con la misma fuerza. Comprador mete un latigazo, ¿sí? Y el vendedor intenta responder. Vemos que al comprador le cuesta pasar esa zona de resistencia. Vendedor se activa. No sé si esto es un latigazo, ahora lo vamos a ver con el tiempo. Comprador entra despacio, vendedor entra muy despacito. Comprador empieza a activarse. Pero vemos que le cuesta hacer máximos cada vez más altos. Vendedor sigue demostrando fuerza. Acá sí vamos a meter en 1,48. Bien. Tenemos vendedor a punta de latigazo, ¿sí? Entra vendedor, comprador intenta responder. Esto va a estar complicado. A ver, si el vendedor sigue entrando con fuerza, vamos a ir a la baja.
Si no, vamos a dejar pasar esta operativa. Ven, el comprador se activa con mucha fuerza, pero vemos que se activa casi a lo último, ¿sí? Sí, esto para mí es una venta. A ver. Perfecto. Sí, esto es una venta. Si bien estamos alejados de zonas de resistencia y soporte, estaremos usando esta zona acá como posible resistencia, ¿sí? Vamos a ver si el precio respeta, esperemos que sí. En el caso de que no respete, no interesa, volveríamos a operar, ya que sería nuestro primer OTM. Ahí el comprador exactamente es lo que yo supuse que iba a hacer, buscar esta zona de acá. ¿Por qué busca esta zona acá el precio? Porque ya intentó bajar, ¿sí? Estábamos cerca de un número redondo, así que era posible que no lo logre. Bien, no importa, vamos a bajar el importe en dólar. A ver, en el caso de que la perdamos, no vamos a arriesgar más del que venimos ganando, ¿sí? La idea es siempre mantener los profit. Bien. El latigazo entonces que yo vi como fortaleza era desesperación. De igual forma no afecta a lo más mínimo, ya tenemos una nueva operativa, ahora vamos a analizarla. En el trading, ¿sí? Es la única carrera donde perder, ¿sí? Se transforma en aprender 2 veces. Nunca se olviden de eso. Bien. Entra vendedor a punta de latigazo, ¿sí? Ahora sí vemos la fuerza que buscamos en la anterior vela. Comprador intenta entrar, vendedor vuelve a responder fuerte. Comprador empieza a activarse de nuevo en este número redondo, ¿sí? Fíjense en que esa zona está siendo respetada. Entra comprador, vendedor responde despacito, vendedor responde a punta de latigazo. Comprador responde muy fuerte, ¿sí? Vemos que el comprador no puede hacer máximos más altos, que le está costando, pero también vemos que el vendedor, ¿sí? Le está costando romper esta zona. Si terminamos con el precio acá, vamos a entrar en una compra. Si bien vemos mucha fuerza por parte del vendedor, no nos olvidemos que en la anterior vela tuvimos fuerza alcista. Vemos como el comprador intenta hacer máximo, está estancado acá. Vendedor ahí rompe, no sé si pudo haber sido un descanso. Vamos a ir en una venta. A ver. Bien, espero que si llega rebota acá y se impulse hacia la baja. Estamos lejos de esta zona de soporte. De igual forma, ¿sí? Si llegamos a perder esta operativa, ya nos estaríamos retirando de nuestra sesión. Lo ideal sería que no, ¿sí? Ah, bueno, metimos 1,48, pensé que había metido un dólar. Bueno, mejor igual así recuperamos esto. No es casi todo, pero sirve, siempre sirve. Bien, espero que acá siga rompiendo con fuerza. Yo le vi mucha fuerza bajista. Vamos a ver si el precio no nos traiciona. Nosotros cuando perdemos una operativa, bueno, en mi caso cuando pierdo una operativa, me van a escuchar decir fue el mercado muy volátil. Cuando yo digo el mercado volátil, no es que le estoy echando la culpa al mercado, de que el mercado me hizo perder la operación, de que el mercado, la volatilidad quizás operó en mi contra, o hasta inclusive decir que, no sé, como he escuchado a muchos, el mercado está siendo manipulado. Bien, traders, acá tenemos nuestros 3 ITM, ¿sí? Sesión súper exitosa, seguimos haciendo crecer nuestra cuenta, ¿sí? Tuvimos un solo OTM. Bien, ¿a qué les iba con lo que les explicaba recién mientras vamos a ir acomodando para dar la explicación, el análisis? Cuando yo les digo perdí por la volatilidad, ¿sí? A lo que me refiero es que yo no supe entender la formación, ¿sí? De la línea, ¿sí? Del gráfico de línea o la formación del gráfico de vela. Yo no le echo la culpa al mercado, no le echo la culpa a la volatilidad, no le echo la culpa al gráfico, sino que yo no lo sé interpretar. Por eso es que les digo, me traicionó la volatilidad, en el sentido de quizás no supe entender, ¿sí? Cómo fueron los movimientos, qué fue lo que me pasó acá. Ahora sí, arranquemos entonces con nuestro análisis y vamos a dar finalizada nuestra sesión. Si te gustó lo que estás viendo hasta ahora, si te parece interesante, si te llama la atención y te copan los videos, te invito a que te suscribas en el caso de que no estés suscrito, ¿sí? En el caso de que ya estés suscrito, te agradezco mucho por el apoyo, te agradezco muchísimo por la buena onda, por la compañía que me dan. Y me gustaría que me dejen sus comentarios de cómo es que ustedes ven los videos, si es que les interesa. En el caso de que bueno, les sirva y les guste, me coparía muchísimo que lo compartan con amigos, familiares, conocidos, parientes, ¿sí? Cualquier persona que le pueda llegar a servir este tipo de análisis. Bien, traders, no quiero irme muy lejos, ¿sí? con
con la perla vamos a explicar este análisis. Bien, acá a simple vista veo que el comprador entra muy despacito. Fíjense que entra muy despacito. Vendedor entra muy despacito, ¿sí? Fíjense en que alcanza este punto. Acá el comprador entra a punta de latigazo. Se toma esta pausa, ¿sí? De acá, es muy chiquitita, porque se toma una pausa, ¿sí? Muy chiquitita, pero bueno, entra hasta acá. Fíjense, acá tenemos una zona de soporte y resistencia. Bien, acá el precio cuando entra el vendedor, fíjense en que no alcanza, ¿sí? Y ya habíamos hecho una ruptura con mucha fuerza de esta zona. Si bien pasó poquito, el comprador acá estaba muy decidido, por eso usó este latigazo, ¿sí? Que no fue un latigazo de desesperación, sino fue fuerza verdadera. Acá el comprador empieza a entrar, fíjense en que le costaba subir, pero cuando el vendedor aparecía no alcanzaba su mínimo anterior. Fíjense en que de hecho no lo alcanza el mínimo anterior, sino está comprado. Bien, acá algo que a mí me gustó mucho fue que el comprador entra, se pausa un poquito, en realidad cambia la velocidad, el vendedor entra, el comprador vuelve a responder y el vendedor mete otro latigazo. Fíjense en que tenemos estos dos latigazos por parte del vendedor. Y el vendedor, ¿qué es lo que hace acá? Se pausa durante todo este pedazo de formación, ¿sí? Desde acá hasta acá el vendedor se pausa. Si bien entró vendedor, comprador, ¿sí? No hizo mínimos. Acá el comprador entra, vendedor mete latigazo, se pausa, ¿sí? Se pausa en nuestra zona de soporte en este caso, y el comprador se vuelve a activar. Ya habíamos visto esta actividad por parte del comprador. El comprador descansa, se vuelve a activar. Y acá el vendedor entra a punta de latigazo, ¿sí? Tratando de buscar volver a esta zona de acá, pero no lo logra, ¿sí? Fíjense en que termina como por ahí la vela. De hecho, cuando comienza la otra, ¿dónde empieza a rebotar acá? ¿Rompe? Sí, pero por muy poquito. Entonces, a simple vista, ¿qué es lo que pudimos ver siempre? Fuerza por parte de quién es, del comprador, ¿sí? Esto entonces no fue un latigazo, sino que fue fuerza verdadera. Acá vemos fuerza por parte del comprador. ¿Por qué? Porque no deja que el vendedor meta mínimos más bajos. Acá vemos fuerza por parte del comprador, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene haciendo desde acá hasta acá máximos más altos, excepto este sector de acá, pero después el comprador viene haciendo máximos más altos. Y después acá tenemos nuestra última confirmación, ¿sí? Que es nuestro latigazo de desesperación por parte del vendedor, el cual ya no vimos esta fuerza, ¿sí? Porque no tuvimos esta fortaleza en ningún momento. Entonces tranquilamente ya acá nosotros nos fuimos en una compra. Bien, fíjense en el pedazo de análisis, nuestro punto de entrada fue espectacular, ¿sí? Este punto de entrada a mí me encantó, ojalá pudiéramos siempre tener estos tipos de puntos de entrada. Acá fíjense que el comprador durante todo el tiempo hizo presión alcista. Fíjense, de hecho, no dejó que el vendedor entre. Cuando entraba el vendedor, que fue acá, ¿sí? El comprador tocó esta zona de soporte y resistencia, y se volvió a impulsar ¿hacia dónde? Hacia el alza, ¿sí? Fíjense como recién acá se ve el vendedor, se ve acá un pedacito, acá se ve un pedacito, ¿sí? Se ve acá un pedacito, pero el comprador respondía siempre con movimientos más altos. Bien, traders, acá tenemos nuestro primer ITM, ¿sí? Me gustaría que ustedes vayan opinando, me vayan diciendo si ustedes hubieran entrado de igual forma, si ustedes hubieran entrado en otro punto, si hubieran analizado otro tipo de vela, si entienden el contenido, ¿sí? Me gustaría que empiecen a participar un poquito más en las clases, en los tutoriales. Bien, analicemos este. Nosotros tenemos un comprador que entra, ¿sí? Vendedor empieza a responder de forma tranquila. Comprador entra despacio, vendedor responde mucho más fuerte, ¿sí? Hasta acá tenemos los primeros 10 o 12 segundos aproximadamente, un vendedor que domina. Acá que empieza a entrar el comprador, ¿sí? Pero fíjense como el comprador no hace máximos más altos, empieza a hacer máximos más bajos, ¿sí? No sé si me explico. Fíjense que tiene una pequeña curvatura hacia allá, una pequeña diagonal, ¿sí? No diagonal, una pequeña caída, ¿sí? Para aquel lado. Entonces, teníamos entrada fuerte del comprador, vendedor que responde con mucha fuerza. Comprador entra despacio, vendedor que vuelve a entrar con fuerza. Comprador que empieza a activarse, ¿sí? No alcanza a hacer máximos más altos, ¿sí? El vendedor no lo deja hacer máximos más altos y vemos que el vendedor vuelve a hacer un mínimo más bajo, ¿sí? Fíjense, es poquito pero vuelve a hacer un mínimo más bajo.
Cuando el comprador acá quiere demostrar fuerza, ¿sí? Y mete este latigazo de desesperación, o este pequeño latigazo mejor dicho, ¿dónde está alcanzando? Se está trabando en una zona que le costó mucho pasar anteriormente. Vendedor vuelve a hacer mínimos más bajos, fíjense que mete latigazo, ¿sí? Fuerza. Comprador vuelve a entrar y se vuelve a estancar durante mucho tiempo en este sector de acá. De hecho, fíjense, este fue el máximo más alto que hizo, ¿sí? En los primeros 30 segundos. Después no volvió a tocar este punto en toda la formación. Cuando arranca la segunda parte de la vela, ¿sí? los 30 segundos siguientes, fíjense, perdón, vamos a sacar esto, fíjense que no alcanza a tocar esta zona de acá. Fíjense en que intenta alcanzar este máximo, pero no llega. Entonces, tenemos dominio del vendedor, debilidad por parte del comprador, dominio del vendedor, debilidad por parte del comprador, desesperación. Este movimiento de desesperación a nosotros ya nos da la confirmación de que si el comprador no tuvo en toda esta parte de la formación esta fuerza, ¿por qué la mete acá? Cuando el vendedor mete este latigazo, yo digo, pucha, ok, este latigazo puede ser fuerza verdadera, vamos a ver si es fuerza verdadera. Mi miedo era que haga esto, ¿sí? Que empiece a bajar y que acá se active el comprador con mucha fuerza. Entonces entra el vendedor, ¿sí? Apunta el latigazo. Fíjense en que acá el comprador intenta activarse, pero el vendedor sigue, ¿sí? Metiendo, no de forma sana, porque no es la forma más sana del mundo, pero sigue haciendo mínimos más bajos. Comprador intenta entrar, fíjense en que el comprador sigue haciendo máximos cada vez más bajos y el vendedor vuelve a activarse. Comprador vuelve a repetir este patrón, ¿sí? De estancarse en una zona, de tratar de romper una zona, lo hace acá, podríamos llegar a decir, ¿sí? Lo vuelve a hacer acá con este movimiento y el vendedor acá nos demuestra fuerza verdadera, ¿sí? Fíjense, acá rompe, ¿sí? Me hubiera encantado entrar en este sector, en esta zona acá, pero no se pudo, no importa, de igual forma el análisis estuvo perfecto, rompió con muchísima fuerza. Entonces, si bien tuvimos una fuerte entrada del comprador, ¿sí? El vendedor fue el que domina acá, el comprador acá no pudo hacer máximos más altos, por ende el vendedor sigue dominando, el vendedor vuelve a meter fortaleza, ¿sí? El comprador se desespera y el vendedor vuelve a activarse en todo el resto de la formación. Bien traders, acá tendremos nuestro segundo ITM, vamos a analizar nuestro primer OTM, ¿sí? Ahora yo les voy a explicar el por qué acá le chingué. Porque le erré y le erré feo. Este movimiento de acá, yo siempre les digo, no es cómo avanza, sino en la forma en la que avanza. Y este movimiento es muy recto. Si ustedes, miren, lo comparamos, por ejemplo, con la línea del gráfico, fíjense en que es muy recto, es muy recto. Y después no vimos esta fuerza por parte del comprador, ¿sí? Fíjense en que al comprador le costaba romper este sector de acá. Por eso es que yo entré en una venta. Me traicionó acá la volatilidad, o sea, mi análisis, ¿sí? Porque me traicionó mi análisis. Fíjense en que es una vela que tiene mucho ruido en su formación. Bien, ¿qué es lo que yo vi acá entonces? Yo veo que entra el vendedor, el comprador responde, digo, ok, el comprador acá se pausa y me mete este latigazo. Después veo que entra el vendedor y el comprador sí, hace un máximo más alto, pero el vendedor le responde de inmediato y veo que el comprador ya no tiene fuerza para romper este sector de acá. Veo que el vendedor sigue dominando. El comprador entra, se estanca y veo que el vendedor sigue dominando. El comprador entra, se estanca y el vendedor empieza a activarse con fuerza. Yo empiezo a ver este movimiento, empiezo a ver impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Esto de acá, si yo no hubiera tenido este movimiento, ¿sí? Tranquilamente hubiera entrado en una venta también. Tranquilísimamente hubiera entrado en una venta también. ¿Por qué? Porque este movimiento de acá, que al final fue fuerza verdadera, yo lo tomé como un latigazo de desesperación. Por eso les digo que me engaña la volatilidad. No les digo que el mercado fue, ¿cómo se dice? Ahí se me fue el nombre. Bueno, manipulado, ahí está. Entonces, ¿cuál hubiera sido el perfecto análisis acá? Veo que entra el vendedor, ¿sí? El comprador se activa con fuerza. El comprador descansa. Vemos como el vendedor ya no se vuelve a activar, ¿sí? El vendedor había entrado con fuerza, vemos que acá el vendedor no se activa. De hecho, si hacemos un zoom, vemos entradas muy despacitas, muy chiquititas por parte del vendedor. El comprador se activa, ¡pum!, mucha fuerza. Acá, que lo que yo no lo vi,
vemos mucha compresión por parte del vendedor. Vemos muchísima compresión. Fíjense en acá, vamos a hacer un zoom. Tenemos mucha compresión por parte del vendedor. Después, entra el vendedor a punta de latigazo, comprador responde, sigue haciendo máximos cada vez más altos. Entra el vendedor, ¿sí? Comprador le responde de inmediato. Vuelve a entrar el vendedor, comprador acá, ¿sí? Se comprime, pero vuelve a entrar, ¿sí? Alcanzando esta zona acá. Después, cuando entra el vendedor, el comprador vuelve a entrar, alcanzando esta zona, ¿sí? Acá lo que no deja el vendedor, lo borro para que ustedes lo vean un poco más claro, el comprador no deja que el vendedor haga mínimos más bajos. Cuando recién lo logra hacer el vendedor, lo hace acá. ¿Y por qué lo hace acá? Porque se activa, ¿sí? El vendedor se impulsa a esta zona de soporte y resistencia, pero vemos que el comprador responde de inmediato. El vendedor mete latigazo de desesperación, el comprador responde de inmediato. Fíjense en que al vendedor acá le cuesta, ¿sí? Hacer un nuevo mínimo. Fíjense en que hizo varios movimientos para alcanzar un nuevo mínimo, y el comprador de un solo movimiento lo lleva de vuelta a su sector. El vendedor entra despacio, el comprador responde con fuerza. Vendedor entra despacio, comprador vuelve a responder, ¿sí? Esto, tranquilamente, cuando lo vean, no lo operen. Yo acá, bueno, me mandé la macana, creo que esta dije que posiblemente no la iba a operar. Traten de no operar velas que son difíciles de entender, ¿sí? De hecho, nosotros entramos acá en nuestra operativa, ¿sí? Y fíjense en dónde buscó el precio, ¿sí? Que se volvió a activar acá, que es lo que yo les decía, pero dónde estuvo buscando el precio alcanzar. Fíjense, estuvo mucho tiempo sobre esta zona, donde buscó el precio llegar a esa zona, ¿sí? Esto hubiera sido buenísimo entrar en una compra, tendríamos nuestros 3 ITM de una, pero bueno, no importa. En el trading, como siempre les digo, perder se transforma en aprender 2 veces. El trading, y esto creo que varias veces lo he dicho y varias veces me han escuchado, es la forma más difícil de ganar dinero fácil, ¿sí? Bien, traders, hagamos nuestro último análisis y vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Tenemos acá entonces, como ya habíamos visto con anterioridad, que el vendedor cada vez que tocaba esta zona de soporte y resistencia se activaba con fuerza. De hecho es lo que nos hace acá, ¿sí? Entra comprador despacito, vendedor hace un mínimo, ¿sí? Responde con un movimiento, fíjense que no es un latigazo así derecho, sino que es un movimiento tranquilo, ¿sí? Es un movimiento bastante tranquilo. Entonces entra vendedor, comprador intenta responder, vendedor, boom, hace mínimo, hace otro mínimo. Cuando el comprador entra, fíjense que acá el comprador y el vendedor no dominan, están estancados en esta zona. Pero ¿quién tiene fortaleza? El vendedor, ¿sí? Fíjense que acá el comprador le cuesta un montonazo hacer máximos más altos. De hecho, fíjense en dónde está rebotando. Esto es un patrón que siempre les digo que presten atención. Si tenemos uno de los dos, comprador o vendedor, que entra de manera fuerte, después vemos que el otro, por ejemplo en este caso entra el vendedor fuerte, y vemos que al comprador le cuesta superar un sector, le cuesta hacer máximos cada vez más altos, y vemos que el vendedor se sigue activando, claramente esto nosotros lo catalogaríamos como impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Fíjense en el movimiento, no es lo más parecido posible, sería más algo así, por ejemplo, ¿sí? Pero fíjense en que continuamente hace mínimos, ¿sí? Entonces tenemos fortaleza por parte del vendedor, ¿sí? Debilidad por parte del comprador, porque no logra romper este sector de acá. Si bien acá el vendedor tampoco hace mínimos más bajos, ¿sí? Que eso también es algo a considerar, pero vemos que se activa, ¿sí? Presten atención a esto, se activa con fuerza cada vez que el comprador toca este sector de acá. Creo que esta formación de acá yo la había marcado por acá por donde estaba rebotando, ahora la analizamos. Dijimos que metimos la operación 3,54, estaríamos como por las últimas 3,53, esta de la acá sería. Bien, vamos a marcarla como para tener un referente. Bien, sería acá. Bien, vamos a copiar y sería el otro acá. Perfecto. Bien, fíjense. Esto que hice acá es para explicarles algo. Fíjense dónde estaba rebotando el precio. Dónde venía rebotando el precio. En este sector de acá, ¿sí? Que tranquilamente podríamos llegar a decir, este sector de acá sería aproximadamente esta zona, ¿sí? No, estamos lejos de esa zona, perdón. La mitad sería esta zona acá. Estuvo tratando de romper esta zona de soporte y resistencia. De hecho vamos a trazarla, a ver si la podemos trazar.
Dijimos acá, ¿no? Aproximadamente, sí. Bien, acá fíjense, tenemos uno, bueno, tenemos 3 mechas que están tocando, tenemos 2 toques y tenemos 3 toques, casi 4, ¿sí? Pero fíjense en que después con el tiempo volvió a respetar acá, volvió a respetar acá, volvió a respetar acá. Acá rompe, ¿sí? Pero respetó en varias ocasiones. Ahora sí, traders, ya no los molesto más, les agradezco a todos por haber llegado hasta el final del video. Recuerden lo que siempre les digo, no operen con dinero que no estén dispuestos a perder. Traten de meter todas sus operativas con montos bajos, ¿sí? Es la única forma de alcanzar la rentabilidad pura. Espero que les haya servido el video. Si les gustó, dejen un me gusta, dejen un comentario. Si no te suscribiste, te invito a que te suscribas, que actives la campanita para estar siempre al tanto de todas las tutorías que voy a ir subiendo, ¿sí? Trato de subir 2 o 3 videos por semana, a veces tengo suerte de poder subir un poquito más. De hecho, ayer ayer grabé un video, ¿sí? Que lo voy a subir posiblemente el día 6 o 7 de febrero, ¿sí? Posiblemente lo suba hoy a la tarde o mañana a la mañana. Y bueno, y este lo voy a estar subiendo el 10 o el 11 de febrero. Así que bueno, traders, ahora sí, no los molesto más, les agradezco como siempre por haber llegado hasta acá, les agradezco por formar parte de Open Binary. Les mando muchas bendiciones, un abrazo grande y no se olviden, no arriesguen dinero que no estén dispuestos a perder. Prueben todo lo que yo enseño y todo lo que yo explico en demo, no quemen su cuenta, ¿sí? Bien, traders, bendiciones, les agradezco y nos vemos nuevamente en un nuevo video de Open Binary. Perdón, ya estoy muy cansado. Nos vemos nuevamente en Open Binary. Traders, hasta luego.